Ya, buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los registros descriptivos y esta es nuestra tarea académica 2. Entre los integrantes esta se consiste en Sandy y la que le habla Winnie Alcocer. En la introducción vamos a hablar, ¿se puede apreciar el PPT correctamente? ¿Sí? Ya. En la introducción vamos a hablar sobre los registros descriptivos, ya que es una técnica muy utilizada en la psicología. La observación es una herramienta fundamental porque permite conocer cómo se comportan las personas en diferentes situaciones y contextos. Gracias a ella, la psicología puede obtener información directa sobre las conductas y depender únicamente de entrevistas y cuestionarios. Dentro de esta técnica, la observación destaca los registros descriptivos, las cuales consisten en anotar de manera ordenada y objetiva de los hechos y conductas observadas. Entre los registros descriptivos pueden utilizarse en diferentes áreas, como de la psicología clínica, la educativa, la organizacional y la de desarrollo, permitiendo complementar información obtenida mediante técnicas de evaluación. El objetivo de esta monografía es explicar qué son los registros descriptivos y sus características, también los elementos que se conforman y así las ventajas y limitaciones. También para poder aplicarlo en el trabajo de nuestra carrera. Siguiente. Entre el concepto, el concepto de los registros descriptivos son una técnica de observación sistemática que permite registrar de manera organizada y cronológica de las conductas, acontecimientos y situaciones que se determinen. Su principal característica es observar y describir únicamente lo que puede el profesional ver, sin interpretar y sin sacar una deducción misma. Por ejemplo, es correcto escribir: el estudiante permanecerá en silencio durante 15 minutos y evitó a mirar al docente, por lo que se trata de una conducta observable. Pero si en cambio escribimos: el estudiante estaba desmotivado o estaba alegre, ya esto sería como interpretar y eso no es un hecho observable. Además, las diferentes investigaciones destacan que la observación directa continúa siendo una herramienta fundamental para la psicología, ya que se puede complementar en diferentes áreas entre cuestionarios y pruebas psicológicas. Siguiente. Entre las características de los registros descriptivos tienen diferentes áreas. Por ejemplo, la objetividad. Se registran únicamente en los hechos observables. Evitan opiniones y suposiciones. En la precisión, se utiliza un lenguaje claro y específico para describir las conductas. En el orden cronológico, los acontecimientos se registran en el mismo, ya que pueden observar lo que puede ocurrir en alrededor. En la contextualización, se considera que el entorno y las circunstancias puedan desarrollar durante la conducta, o sea, en el entorno que se pueda estar el paciente y pueda influir en ello. Luego, por último, la flexibilidad. La flexibilidad puede aplicar en diferentes poblaciones y en áreas psicológicas, ya que las características permiten obtener información confiable y útil en la evaluación. Siguiente. Dentro de los elementos que conforman el registro descriptivo, son muy importantes seguir distintos pasos. Primero, se debe definir un objetivo y una observación, ya que las conductas deben ser registradas. Segundo, es necesario establecer el contexto o lugar donde se realizará la observación y, y desde esta forma se registrará una información adecuada. Durante la observación, el profesional debe mantener una actitud objetiva, registrar hechos en el momento en que ocurren para evitar errores de memoria. Luego, eh, Luego, en el elemento principal del registro es escribir que las conductas sean observadas, incluyendo gestos, expresiones, acciones que puedan realizar durante la sesión. Y dentro de esto sirve para, para poder observar sin interpretar eh, registros personales, ¿no?
Finalmente, es recomendable registrar que los antecedentes y las consecuencias de la conducta sean de una mejor análisis del comportamiento observado, ya que con eso puede ser algo más verídico. Ahora le doy pase a mi compañera Sandy para que pueda seguir con la exposición. Voy a presentar los procedimientos para elaborar los registros descriptivos. Primero sería definir el propósito, donde que se establece el objetivo de la observación y las conductas de interés. Luego sería seleccionar el contexto, donde se determina el lugar y el momento en que se realizará la observación. Preparar el instrumento, donde se decide la forma en que se registrará la información obtenida. Luego realizar la observación, donde el profesional observa de manera objetiva y evita influir en la conducta del sujeto. También registrar la información, donde los acontecimientos se anotan conforme ocurren y de forma cronológica. Luego analizar los resultados. La información recopilada se organiza e interpreta según el objetivo inicial. Y por último, complementar con otras características, con otras técnicas, donde los resultados pueden compararse con entrevistas, pruebas psicológicas y cuestionarios. En ventajas y limitaciones, los registros descriptivos son una herramienta útil para la evaluación psicológica, ya que permiten obtener información objetiva sobre la conducta. Sin embargo, también algunas limitaciones que deben considerarse durante su aplicación este, son las ventajas, donde que permiten obtener información objetiva y basada en hechos observables. También registran la conducta en su contexto natural, favoreciendo una mejor comprensión del comportamiento. También facilitan el seguimiento de cambios a lo largo del tiempo y también complementan otras técnicas de evaluación, como entrevistas y pruebas psicológicas. Y en las limitaciones, requieren tiempo y práctica para realizar un registro adecuado. También pueden omitirse en algunos detalles cuando ocurren varias conductas al mismo tiempo. Y por último, la persona puede modificar su conducta al sentirse observada, lo que puede influir en los resultados. En las aplicaciones de psicología tenemos cuatro. El primero sería psicología clínica, donde permiten observar respuestas emocionales, lenguaje verbal y comportamiento durante las sesiones. También facilitan la comprensión de los problemas presentados por el paciente. En psicología educativa ayudan a identificar dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Y por último, permiten analizar la interacción del estudiante con docentes y compañeros. En la psicología organizacional se utilizan para evaluar el clima laboral y las relaciones interpersonales y también facilitan el análisis del liderazgo y del desempeño laboral. Por último está la psicología del desarrollo, donde permiten estudiar cambios en el lenguaje, el juego y las habilidades sociales. También son útiles para evaluar el desarrollo infantil y adolescente. Tenemos tres ejemplos aplicativos. El primero es el contexto organizacional, que por fecha está el 20 de mayo del 2026 a la hora de las 11:30 am. El lugar es el área administrativa de una empresa. Aquí se hace un registro descriptivo donde durante una reunión de trabajo el colaborador escuchó las indicaciones del supervisor y tomó notas sobre las tareas asignadas. Intervino en tres oportunidades para solicitar precisiones respecto a los plazos establecidos y posteriormente compartió información con los demás integrantes del equipo. Al finalizar la reunión confirmó las actividades que realizaría durante la semana. El siguiente ejemplo es el contexto de evaluación psicología infantil. Por fecha tenemos el 27 de mayo del 2026 a la hora de las 3 en punto y el lugar es en la sala de evaluación psicológica. En el registro descriptivo se observa que al ingresar a la sala, el niño observó los materiales ubicados sobre la mesa y permaneció de pie durante aproximadamente un minuto. Posteriormente se sentó frente al devorador y respondió a las indicaciones proporcionadas. Y durante la actividad manipuló los materiales siguiendo las instrucciones y solicitó ayuda en dos oportunidades para complementar la tarea asignada. Y por último es el contexto clínico. Por fecha es el 18 de mayo de 2026 a la hora de las 4 y punto y el lugar es en el consultorio psicológico. En el registro descriptivo se observó que al inicio de la entrevista, la paciente ingresó al consultorio y tomó asiento frente al profesional.
Durante la conversación respondió a las preguntas utilizando un tono de voz bajo y pausado, y en varias oportunidades realizó silencios prolongados antes de responder preguntas relacionadas con el ámbito familiar y evitó el contacto visual mientras abordaba experiencias personales. Las conclusiones, eh, se registraron los registros descriptivos, constituyen a una herramienta fundamental para la observación psicológica. También nos permiten obtener información objetiva, organizada y conceptualizada sobre la conducta. También su aplicación favorece evaluaciones más completas y precisas. También son útiles en diferentes áreas de la psicología, como la clínica, la educativa, la organizacional y del desarrollo. También en la calidad del registro depende de la información, la experiencia y la objetividad del observador. Y por último, continúan siendo una técnica ampliamente utilizada en la práctica profesional y la investigación psicológica. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, profesora. Eso sería todo. Ya, a ver, se colgó.